Hemos estado platicando, quiero contarle, no sé cuántos días tengo de haber regresado del último viaje apostólico que el Señor me permitió hacer, pero son como unos 15 días quizá. Vamos a ver, ¿cuándo fue que vine? Mañana hace 15 días, ¿verdad? Y he estado enfatizando, he estado subrayando mucho la restauración del tabernáculo de David. Este es un tema que es extremadamente importante, como todos los de la Biblia, pero este nos afecta directamente, porque yo creo con todo mi corazón que ese tiempo es el que estamos viviendo y ese es el tiempo que se va a finalizar dentro de poco. La restauración del tabernáculo de David. Es impresionante y vamos a seguir tratando de explicar poco a poco nuestra visión, no que haya surgido de mi corazón, sino que yo sé que surgió del corazón de Dios. Es una visión impresionante que yo estoy impactado con eso desde hace mucho tiempo, pero ahora como que al venir a mi mente, refrescándola, hermano, se pone más y más fuerte en mi corazón. Vamos a hacer una oración y le vamos a entrar al desarrollo de este tema. Padre Santo, bendito Señor, que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús estamos suplicándote un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, Señor, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos caminar en tu camino, para que podamos ser restaurados y para que podamos ser elementos, herramientas de restauración para el resto de los hombres. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, yo estaba platicando, como le decía, acerca de esta restauración hermosa, hermanos, una restauración preciosa. Le conté ya en todo esto que le he platicado, cómo mi apóstol recibió la revelación, cómo el Señor se la confirmó, cómo fuimos avanzando, cómo fuimos comprendiendo muchas cosas. Incluso fíjese usted que en aquel tiempo se mencionaba mucho que Usa, hijo de Ahío, iba deteniendo el arca y fue cuando murió por poner su mano, por poner el humanismo en lo sagrado. Pero interesante que alguien dijo en esa oportunidad que el arca la llevaban en carro nuevo y que el arca no se tenía que llevar en carro nuevo, sino que en los hombros de los sacerdotes, y eso prefiguraba que en la iglesia moderna se estaba llevando la alabanza en carro nuevo, es decir, con alabanzas y danzas que no tienen nada que ver con el Señor. Es impresionante todo eso. Pero en aquel tiempo yo me recuerdo que nos circunscribimos bastante a hablar de la restauración del tabernáculo de David únicamente en lo que tocaba la alabanza y la adoración. Y entonces el salmista David y la alabanza y la danza, y eso es parte definitivamente. Pero yo creo que hay un punto central que era de donde provenía la alegría, la danza, la revelación, la protección, la victoria y todo. Y eso era de la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios era el arca del pacto. ¿Por qué razón? Porque en el arca del pacto, y es interesante esto, hermano, porque en el arca del pacto habían metido tres cosas, ¿se acuerdan? ¿Qué habían metido? La vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Pero luego, cuando está en el templo de Salomón, la Biblia dice claramente que ya no estaban solo había una cosa. No sé si usted lo ha leído. ¿No lo ha leído? Se lo va a buscar. Porque ya cuando llegó el templo de Salomón, permítame un segundito, aquí nos vamos a ir
poniendo. Es que como no me gusta ponerme ese micrófono de Michael Jackson, porque se mueren envenenados los que se lo ponen, entonces mejor, vamos a ver, permítame aquí, sería, espérenme un ratito, vamos a ver si la encuentro así rápidamente, solo para que usted se dé cuenta que no me lo estoy cuenteando. Mire pues, que me ayude el Señor porque no puedo manejar esto todavía bien. Parece que no, parece que sí, parece que sí. Supuestamente se tenía que haber, pero no hay problema. Mire, segundo libro de Crónicas. Bueno, desde el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 9. E hicieron salir fuera las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del oratorio, mas no se veía desde afuera, y ahí estuvieron hasta hoy. Pero mire el siguiente versículo. Y en el arca no había sino las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales había hecho alianza con los hijos de Israel. Vamos a ver cómo dicen las demás versiones. Solamente las 2 tablas. Dice en la versión del año 60, en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb. Entonces aquí la pregunta del $1,000,000 es, ¿y qué pasó con qué cosas habían, me dijo usted? La vara y el maná. Pero según segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 10, ya no estaban esos elementos en el templo de Salomón. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Y qué significa? ¿Qué cree usted que significa? Esto es básico para compartirle lo que le he estado diciendo. Y yo como quisiera que usted me hiciera el favor de conseguir todo el material y que lo oyera y que sacara dudas y me preguntara. Con eso me surgen dudas a mí también, ¿verdad? Y si se las puedo contestar, se las contesto. Pero mire, mire pues, déjeme hacerle aquí un dibujito, ya que no me quiere hablar, lo miro muy tímido hoy. Pero mire pues, vamos a poner 3 tiempos. 1, 2 y 3. 3 tiempos del arca. El arca en el desierto. El arca en Canaán. Y aquí con el inciso de Silo. Y luego en el tabernáculo de David. Tabernáculo de David. Y luego el arca, siempre en Jerusalén, en el templo de Salomón. Entonces lo interesante es que el tabernáculo de David aquí tenía el arca, pero tenía maná, tablas de la ley y vara de Aarón. Pero cuando llegan al templo de Salomón, ya no hay tablas, ya no hay maná ni vara. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos qué significaba, por ejemplo, la vara. ¿Qué significaba la vara? A ver. ¿Qué significaba el maná? ¿Qué significaba? Jesús. Entonces, ¿qué significaba la vara de Aarón? Muy bien. ¿Y qué significaban las tablas de la ley? Entonces, cuando estaba aquí, solo tenía la Trinidad. En la restauración del tabernáculo de David está la Trinidad. Tablas de la ley, vara de Aarón y maná. Y no estoy haciendo ningún símbolo de ningún expartido. Pero esas 3 cosas. Pero cuando llegó al templo de Salomón, ya solo estaban las tablas de la ley, que significan
Eso quiere decir que ya había pasado a la otra época cuando todo iba a ser todo en Jesús, en Dios el Padre. ¿No? ¿No? Bueno, acompáñeme porque lo miro un poco así como puro Messi cuando no metía goles. Pero ya ayer metió 3, entonces ya todos los del Barça ya están tranquilos. Y los del los del Real Madrid están intranquilos. Y cuando es lo contrario, pues lo contrario. Vamos a ver, Primera de Corintios le voy a leer. Vamos a ver, Primera de Corintios capítulo. ¿Dónde estás que no te veo? Capítulo 15. Vamos despacio, ¿verdad? No se me vaya a dormir, por favor. Dicen que esta hora es la más bonita. Gracias, salud. ¿Cómo sería para que Dios sea todo en todos? Vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. A ver si lo encuentro algún día. Gracias. Más luego, mejor se lo pongo ahí, ¿verdad? Quedamos que se lo tenía que poner. Luego dice que todas las cosas le fueren sujetas. El mismo Hijo, el maná, se sujetará a él. El Hijo se sujetará a el que le sujetó a él todas las cosas, para que las tablas de la ley, estoy parafraseando, ¿verdad?, sea todas las cosas en todos. Ahora sí me entendieron o no. Mire, quiero ver si me voy a entender. Necesito que alguien me lo explique. A ver, hermano, un micrófono ahí para el hermano, porque esto es muy importante para que nosotros distingamos qué tiempo estamos viviendo. A ver, hermano, adelante. Hermano, lo que yo entiendo es de que en la casa de templo de Moisés, es verdad. Ajá. Es la dispensación del Padre. O sea que ahí empezó la época donde era el Padre el que iba a estar trabajando, ¿verdad? Ajá. Con Israel. Ajá. ¿Qué más? Y posteriormente pues iba a venir la dispensación del Hijo y después... Bueno, la dispensación mire pues, mire, sí, vamos bien. Mira pues, el tabernáculo de Moisés era la dispensación del Padre. El tabernáculo de David, para que el resto de los hombres busquen al Señor, es esta dispensación. Ahorita. El templo de Salomón es posterior a esta dispensación de la iglesia. Ok, repito. Esta es la sombra. Tabernáculo de Moisés. Dispensación cuando Dios estaba tratando con Israel. Tabernáculo de David cuando Dios está tratando con nosotros en la iglesia. Templo de Salomón cuando terminó de trabajar con nosotros y empieza a trabajar con toda la creación. Repito, tenemos que ir paso a paso, hermano, porque mi propósito no es ponerme a vociferar y gritar aquí sin que me entiendan, porque si no me entienden, la palabra queda sin fruto. El fruto es el entendimiento, y el que no tiene fruto lo cortan. Entonces vuelvo otra vez a la carga. Tabernáculo de Moisés, arca del pacto. En el tabernáculo de Moisés, dispensación Dios-Israel. Se termina esa. Ahora, arca del pacto en el tabernáculo de David, dispensación Dios y nosotros, que estábamos alejados. Arca del pacto, templo de Salomón, dispensación con Israel y con toda la creación.
después de nosotros. Después en el reino eterno. Ok, entonces, arca del pacto en el tabernáculo de Moisés, maná, tablas y vara. Arca del pacto en el tabernáculo de David, maná, tabla y vara, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la dispensación posterior es esta: cuando ya todas las cosas le fueron sujetadas, entonces lo que va a pasar es que el Hijo, el maná, se mete en el Padre, las tablas de la ley. La vara de Aarón, Espíritu Santo, se mete en el Padre. Y como nosotros estábamos metidos en el Hijo, nos meten en el Padre. Entonces, ¿por qué razón no habían más que las tablas de la ley? Porque ya el Señor, para ese entonces, Dios es todo en todos. En otras palabras, denle un aplauso al Rey bendito, y no sé si más o menos me voy a entender. No lo miro muy convencido, pero que el Espíritu Santo le ayude, hermano. Eso quiere decir, mire pues, otra vez a la carga. Se lo voy a poner de otra manera. Ya en la próxima traigo mopeds. Mire pues. Yo dejé que Cristo se metiera en mí. ¿Usted ya dejó que Cristo se metiera en usted? ¿Cuándo? Cuando aceptó a Cristo. Vale. Entonces el siguiente paso es que ya que Cristo habita en usted, usted está adquiriendo el sabor, el color, la textura de Cristo. Entonces, como está adquiriendo ese sabor, Él lo toma a usted y lo mete en Él. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nos comemos al Cordero. Cuando comemos el Cordero, agarramos el sabor del Cordero. Entonces llega el momento en el Cordero baja y nos toma a los que nos hemos comido al Cordero, que ya agarramos su mismo sabor, y nos mete dentro de Él. Por eso es que la Biblia dice: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis también que el que no es frío ni caliente, sino que es tibio, lo vomitarán, lo sacarán de la boca. ¿Usted me permitiría hacer una sugerencia? Sí. Mire pues, con todo respeto. Supóngase que, con todo respeto, supóngase, eso es solo didáctica, que yo soy el Señor. Y unos cristianos son los que están entre el vaso. Entonces vengo yo. No me va a servir esto, pero bueno. Pero póngase que hay cristianos que están dentro del vaso, que no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios. Y entonces viene Jesús y los prueba. Ya los había metido dentro de él. Usted no me va a dejar en mal, o no me va a dejar mentir, que la Biblia dice que va a vomitar de la boca a algunos. Quiere decir que ya los había metido en él, pero no los digirió, solo los ingirió. ¿Sí estamos? Hay que ver qué cosas son las que Jesús escupe. Una de las cosas que Jesús escupe es la amargura. Cuando él estaba muriendo, le dieron a beber vino mezclado con mirra y lo escupió. Y eso es que él escupe las mezclas. Entonces nosotros no podemos ser mezclados. Nosotros no podemos tener mezcla ecuménica, ni podemos tener mezcla humanista, porque entonces él nos va a escupir.
Y el propósito es que ya nosotros dejamos que Él se meta en nosotros. Ahora el propósito es meternos en Él. ¿Y qué pasó con el...? No, déjalo. Ok. Entonces lo que pasa es que tú te metes en Él y te bautizas en Cristo. Al que lo meten en el agua fue bautizado en Cristo. Lo metieron en Cristo. Entonces después lo meten en el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia dice cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Dice, el que viene detrás de mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces lo mete en Cristo. Lo mete en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo ya se metió en Él y el Espíritu Santo ya se metió en Él. ¿Cuál es el próximo paso? Que lo metan en el Padre. ¿Cuál es ese paso? Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pero eso es en el templo de Salomón. Y ahorita estamos en el tabernáculo de David. Entonces, si no se restaura el tabernáculo de David, nunca vamos a llegar al templo de Salomón. Estoy hablando en sentido espiritual, hermano. Sinceramente, yo sé que para algunos les estoy hablando en japonés, pero para muchos no. Así le pasaba a mi apóstol, pero espero que no me vaya a pasar a mí, porque algunos me decían, es que yo al doctor no le entiendo, ¿sí? Decían algunos, porque él ya estaba hablando de unas cosas así. Yo creo que ya estaba en otro rollo él, ¿verdad? Yo medio le entendía. Entonces nosotros estamos acá. ¿Por qué es tan importante? Porque quiere decir que se va a terminar ya esta época. Si ya se va a terminar esta época, quiere decir que viene el arrebatamiento. Para que nos metan en él, en las tablas de la ley. Entonces, si no pasamos la restauración del tabernáculo de David y nos quedamos acá, nunca vamos a pasar hasta acá. No sé si me van a entender, hermano. Si nos quedamos con una religión evangélica tradicional o una mezcla de humanismo con religión, jamás vamos a llegar a la restauración del tabernáculo de David para llegar por último al templo de Salomón. Y una de las cosas que a mí me tienen que hacer ver la prueba de que nosotros estamos en la restauración del tabernáculo de David, tiene que ser el arca del pacto. Pues por eso yo he estado platicando de las hazañas del arca. Porque si estas cosas están sucediendo a ti, lo que el arca hacía, quiere decir que tú llevas en tus hombros el arca del pacto. Y si tú llevas en tus hombros el arca del pacto, quiere decir que estás metido en la restauración del tabernáculo de David. Y si estás metido en la restauración del tabernáculo de David, quiere decir que te vas a ir muy pronto para que Dios sea todo en todos. Tal vez es muy difícil lo que estoy diciendo, pero yo por lo menos lo entiendo. Ya llevamos un buen punto, yo sí lo entiendo. A ver, antes de seguir adelante, me di a entender. Con sinceridad, levanten la mano los que me entendieron. Gracias, Padre. Puedo morir tranquilo, pero por favor no me lleves todavía. Entonces, una de las cosas que te compruebas si llevas el arca del pacto en tus hombros es que el arca del pacto te busca descanso, reposo.
Eso ya lo vimos en el primer culto, ya no vamos a estar sobrevendiendo la idea. Pero sí pregunto, ¿tienes descanso? ¿Tienes reposo? ¿O vives una vida sinceramente, vives en reposo, vives en descanso? ¿O vives con la camisa levantada? Sí, pero tiene 5 años de estar ganando $10,000 mensuales. Se dice, 11,000 son 1,000 más. Está bueno. Señor, porque como usted es cristiano, yo ya lo conozco a usted. Señor, ¿qué hago? ¿Te agrada a ti que yo gane $1,000 más? Pero ¿y si me aleja? ¿Nunca se ha visto en una disyuntiva así? ¿Será este el muchacho que tú tienes preparado para mí? Es como te lo he pedido, Señor. Mide 1,90. Es delgado, pero musculoso y atlético. Ojos azules. Lo único que me da duda, Señor, es que no tiene dinero. Y yo te lo pedí con dinero. ¿Es este el hombre? ¿Es este el que tú nunca ha estado en una disyuntiva así? Bueno, tal vez no del de ojos azules, ¿verdad? Y muchos no quieren decir lo que le oran al Señor, pero cuando vienen aquí a comprometerse, aquí se descosen. Tú eras el hombre por el que yo había estado orando. Hoy en la mañana yo lo oí, ahí está. Qué lindo cuando uno sabe qué escoger, porque es guiado por el arca del pacto. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos maduros de Dios, que saben en dónde cruzar, saben en dónde detenerse, saben cuándo hablar, saben cuándo callar, saben cuándo hacer todo. Arca del pacto. Tengo que finalizar, creo yo. Voy a chequear aquí arriba mi reloj, porque a veces me dan datos falsos. Sí, tengo 9 minutos. Ya veo, por eso es bueno tener reloj. Le voy a leer otro versículo rápido. Este es lindo, hermano. Hazaña del arca del pacto. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de Israel, de toda la tierra. Él es el mero jefe, hermano. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Mire qué hazaña esa. Ellos van con el arca del pacto. Se meten en el río Jordán. Hermano, para eso tenía que tener fe. Entonces, ¿por qué es que se alegraba David cuando iba con el arca del pacto? ¿Por qué se alegró tanto? Porque él se recordaba, si el arca del pacto está conmigo, mis enemigos van a huir. Si el arca del pacto está conmigo, cuando yo en algún momento por locura ofenda a Dios, le voy a poder decir, vuélvete a mí, y Él me va a perdonar. Si el arca del pacto está conmigo, cuando yo tenga necesidad de atravesar el Jordán para entrar a la vida en abundancia, Él va a parar las aguas en un montón. Ahora, hermano, yo quiero que usted se imagine, por el amor de Dios, eso no fue como el milagro del Mar Rojo. El milagro del Mar Rojo es que Moisés levanta la vara y se abren un camino, agua de este lado y agua de este lado. Aquí no. Aquí es que ellos pasan y se empiezan a detener las aguas que vienen en contra de ellos de este lado. Y al principio, y aquí seco. Todo lo demás era seco.
Porque estiman los estudiosos, los eruditos, que era una cantidad inmensa de gente que tenían que pasar y que no pasaron en fila como de hormiga, sino que pasaron así. Pero solo imagínense lo que ellos han de haber sentido. ¿Usted ha visto un río crecido, hermano? Eso es grueso, hermano. Yo estaba la vez pasada predicando en Sonsonate, en la iglesia del pastor Salomón, estaba predicando y empezó a llover, pero grosero, hermano. Y ese río nunca se crece. Su iglesia está a la par de un río y nunca se crece ni para el Mitch, ni para el Stan, ni para ninguna tormenta. Y ese día se empezó a crecer y a crecer y se empezó a llevar el piso de la iglesia, los fundamentos de las casas vecinas. Y nosotros, y yo contestando preguntas después del almuerzo estaba. Y hermano, y tal cosa. No, que la Biblia dice, que no sé cuánto. Hermano, no, porque la Biblia dice. Y viene corriendo el pastor Salomón y me dice, hermano, vamos apóstol. Pero ni me explicó. Y yo le pregunto, vamos. Y yo le dije, después arreglamos cuentas, pero vámonos, le dije. Salimos corriendo, hermano. Pero así, él iba nervioso. Métete al carro, me dijo. Me metí al carro. Para atrás. Y como a la media, mi hijo me dijo. Y un hermano le dijo, no tenga pena, apóstol, porque, bueno, pastor, no tenga pena, pastor. Y ya está afuera. Un muchacho ya grande, ¿verdad? Y entonces ya cuando estábamos en un lugar seguro, me fui a ver el río, hermano. Es un hilito cuando hay verano, sí, pero ese día, hermano, así me imagino en el Jordán. Por el Jordán sí es grande. Ahora imagínense la paredona ahí, y no se les venía encima. El arca del pacto detiene las cosas que te quieren destruir y puedes estar tranquilo. Y te enseña los dientes y se vuelve más grande. Cuando salga de aquí vas a ver lo que te voy a hacer. Eso era lo que pensaba David. David decía, si tengo el arca del pacto, hermano, mire, discúlpeme que me ponga carnal, ya ahorita lo dejo en paz. Hasta Indiana Jones quería el arca del pacto, hermano. Hasta él entendía que era algo que le iba a dar poder. Los nazis. ¿Cuánta gente ha buscado el arca del pacto? Pero no está. ¿Sabe por qué no está? ¿Sabe por qué no está? Porque la tiene usted. Por eso, solamente por eso no está. Usted la carga. Y por eso ahí anda cantando, llevando el arca del pacto, llevándola. Hoy en la mañana puse ahí a danzar a los muchachos de la danza, hermano, cantando ese himno. Y yo así me imagino a David que iba brincando él delante del arca. Y los que van en el arca han de haber ido felices. Si eso representaba victoria absoluta. ¿Dónde están los hermanos de la alabanza? Vengan y vamos a ir finalizando. ¿Y dónde están los de la danza? Vénganse, ¿ves? Dos quiero. Solo dos. Esos dos quiero. Pero están muy grandotes, hermano. Que sean dos del mismo tamaño, por favor. Y necesito dos banderas. O si no, dos mantillas. O dos banderas o dos mantillas. Pero esto, hay una mantilla, mira. Porque es que si no, ya viene el otro culto. Allá vienen las banderas, ¿eh? Para devolverle entonces a la hermana su sujeción. Yo me los imagino con el arca del pacto, más o menos así.
Hermanos, por favor. Sí. Salís a la calle y le das la vuelta a la manzana. No. Solo aquí adentro. Un día salimos a la calle, hermano, y la policía se asustó. Fue grueso ese día. 1, 2, 3. Llevando el arca del pacto, llevando el arca del pacto, con júbilo yo celebraré. Llevando el arca del pacto, proclamando tu nombre, con salterio y arpa, alzo mi voz con alegría. Llevando el arca del pacto, llevando el arca del pacto, con júbilo yo celebraré. Llevando el arca del pacto, proclamando tu nombre, con pandero y danza. Algunos de ustedes los mirarán a ellos y dirán: ¡hala, sus hermanos, qué desinhibidos que son, ¿verdad? Qué libertad la que tienen! Yo quisiera tener esa libertad. Pero imagínense a David, el rey, que dejó todos sus asuntos de estado y llevaba el arca del pacto. Yo imagino que haber tenido un rimero de cosas que firmar, asuntos de estado, y él brincando en la calle. El rey iba a brincar, Mical bien brava. ¿Cómo es posible? Enseñando la ropa interior. ¡Qué barbaridad! ¡Qué planta de rey la que tenemos! Y él danzaba. ¿Por qué? Porque él sabía lo que representaba el arca del pacto. Entonces, si nosotros estamos en la restauración del tabernáculo de David, yo necesito saber por revelación qué significa el arca del pacto y que yo la llevo. Pero no solo yo, sino que tú también. Y entonces nos terminamos gozando aún en medio de conflictos. Vamos a orar, pero antes vamos a brincar. Pero ¿sabes qué? Vamos a cantar el tabernáculo caído de David. Hoy en día, y ahora por usted, ya. A ver. Si usted quiere venir acá, dímele. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor. Miren, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar ese himno. Porque nosotros no somos los que lo estamos levantando. Estamos meditando en eso. El Señor dice que es el que lo va a levantar, no nosotros. Entonces vamos a cantar el tabernáculo caído de David, hoy en día es levantado. ¿Ok? Es levantado. No lo levantamos. Es levantado. Ah, pues. Canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Gracias, Dios. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Mire, en media hora empieza el otro culto.
Y hay carros que necesitan salir y otros entrar, y debemos orar. Perdone que así tan abruptamente se quedó usted así con ganas. Es que, ¿sabe qué? Lo estoy picando para la vigilia. Después de haber estado haciendo la vigilia en lugares que se nos estaban volviendo muy reducidos, cuando lo empezamos a hacer en el estadio del Ejército, los hermanos danzaban por toda la pista, corrían, ¿verdad? Sigan corriendo, pero este estadio está más chilero, ¿ah? Y la pista no sé si la vamos a poder correr ahí, pero solo en la gramía caben 19,000 sillas. Solo en la gramía. Entonces ahí mire, 6 de la tarde. Así es el anuncio, que usted ya sabe cómo somos nosotros, ¿ah? Entonces mire, hoy aquí tengo muchas noticias muy lindas, aparte del mensaje, que es una buena nueva. Hay una familia, Cermeño Pérez, completita, que hoy está aceptando a Cristo. Fíjese qué tremendo. Pero no solo eso. Fíjese su mentalidad de ellos. Miren la mentalidad de ellos. Ya vienen avanzados esos hermanos. Están aceptando a Cristo. Quieren cobertura. Y además de eso, quieren bautizarse de una vez. Ese es el tabernáculo caído de David. Hoy en día es levantado para que los hombres busquen al Señor. Un lugar de danza y alabanza extravagante. Y está el hermano Osvaldo Hernández y familia Letona Castillo, que también están pidiendo cobertura. Así que le pedimos que vengan para acá. Vamos a orar en el nombre del Señor. Qué alegría nos da. Mire, ahí envía Jehová salvación y vida eterna. Salmo 133. ¿Ahí dónde? ¿Ahí dónde? Ahí donde los hermanos están habitando juntos en armonía, en donde cae el óleo y el rocío. Vamos a orar. Mis hermanos, no sé si ya están las familias acá. ¿Ustedes son la familia Cermeño? Ustedes son los que de una vez se van a bautizar también. Aleluya. ¿Y la familia y Osvaldo Hernández? Tú eres Osvaldo, bienvenido. ¿Y familia Letona? Ustedes son, gloria a Dios, bienvenidos. Esperamos ser de bendición para ustedes. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús, bendecimos estas familias. Métete en el corazón de ellos, Señor, aquellos que están recibiéndote como su Salvador, para que después ellos se puedan meter en ti, Señor, en medio del bautismo en agua. En el nombre de Jesús, bendice a todas estas familias. Yo estoy extendiendo el manto apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral sobre sus vidas. Restaura en medio de nosotros el tabernáculo que estaba caído de David, para que entonces el resto de la humanidad busque al Señor. Manifiéstate poderosamente en tu iglesia, cuerpo de Cristo. Ayúdanos a amarnos, a bendecirnos, a unirnos con todos aquellos que pensamos, creemos lo mismo. Permite que espíritus de división huyan fuera de los hogares, fuera de las iglesias, fuera aún de nuestra nación. Que no hayan polarizaciones ya. Que se termine la brecha esa, Señor, generacional, racial, socioeconómica. En el nombre de Jesús. Cultural. En el nombre de Jesús. Y en su lugar
vengan puentes entre nosotros que somos hermanos. En el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Yo sello esta tarde, esta oración y este mensaje con la autoridad apostólica.